Soy Yasmin Gómez, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. La siguiente entrevista se hace con el objetivo de cumplir con el curso de redacción periodística. Vamos a entrevistar a Adolfo Albana Chinte, maestro de pintura, quien tiene un máster en Comunicación y Diseño Cultural, un doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, quien es actualmente docente de la Universidad de Cauca en la ciudad de Popayán. Maestro, bienvenido. Bueno, Yasuri, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para colaborarte en lo que necesites. Muchas gracias, profe. Miramos que usted es un hombre que ha desarrollado una intensa actividad artística y académica con su participación en exposiciones, murales y talleres en diferentes partes del mundo. También que ha hecho una gran labor como de investigación en comunidades del municipio del Patía, haciendo proyectos como el más sonado, el de recuperación de tradiciones culturales, que dio origen a dos grupos muy importantes dentro de nuestro municipio, que son el Son del Tuno y las Cantadoras del Patía, que actualmente todavía siguen funcionando. Entonces, profe, el tema es ciudadanía e identidad cultural. Entonces, ¿quién mejor que usted para llevarnos y ayudarnos con este trabajo? Entonces, ¿cómo nace el interés de Adolfo Albán Achinto por el arte? Bueno, Yasuri, yo desde muy niño, cuando estaba en la escuela, empecé a sentir interés, uno por dibujar lo que veía, digamos que era como esa mi inquietud. Los cuadernos míos de la escuela estaban llenos de garabatos primero y luego de dibujos de todo lo que veía, y también me interesaba mucho el color. Yo he tenido a lo largo de mi vida una relación con el mundo del color que siempre me ha llamado la atención, y pues en la infancia lo fui haciendo, pues en la medida en que en la escuela pues habrían algunos tipos de espacios en los que uno se podía expresar en ese sentido. Luego cuando yo llego al bachillerato, bueno, en la escuela los mapas, por ejemplo, eran uno de las representaciones que más me gustaban hacer, pues porque ahí podía, por un lado, desplegarme en el dibujo y luego pues hacer las montañas, las cordilleras, los océanos, y ahí me encontraba con el color. Luego en el bachillerato, en el Gimnasio del Pacífico, en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, se celebraba una semana de la ciencia y la cultura, y pues digamos que ahí empecé yo a participar haciendo representaciones de distinto tipo, ya un poco más elaboradas en lo que yo venía haciendo. Y cuando estoy terminando el bachillerato, en esa época el Ministerio de Cultura, de Educación, perdón, ofrecía una información en torno a las carreras que se ofrecían en las distintas universidades del país. Y a mí me interesó una en particular que se llamaba Artes Plásticas y Aplicadas. Le regalaban a uno un folleto en donde estaba pues la descripción de las carreras, las materias y todo eso. Y yo empecé a ver allí que había teoría del color, dibujo, historia del arte, y en un momento dado yo sentí que esa era la carrera que yo quería hacer, de tal suerte que, bueno, yo me presento a la Universidad Nacional y paso en la carrera de Artes Plásticas y Aplicadas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, y pues ahí entonces ya hago mi formación como artista, que fue de lo que yo me gradué en el pregrado. Dale, profe. Entonces, a lo largo de su trayectoria, muchos sabemos que a usted lo llaman maestro. ¿Se siente cómodo con este sobrenombre, como decimos particularmente en el municipio de Patía, o cree que hay otro sobrenombre que a usted lo identifique como persona y con sus obras que sabemos que traen una gran trayectoria, no solo artística, sino las exposiciones y todo lo que ha hecho por nuestro municipio? Bueno, ese título de maestro, Yasuri, pues en el proceso de formación universitaria en artes, a uno lo titulan como maestro. Digamos que el título que yo tengo es maestro en Bellas Artes con especialización en pintura.
Digamos que en el mundo del arte, la academia lo titula a uno como maestro en tanto y en cuanto uno ha desarrollado una maestría, es decir, una habilidad para hacer uno de las tantas expresiones del arte. En el caso mío, pues yo tomé el énfasis de la pintura. Entonces, el maestro viene por ahí, ¿cierto? Por el título, digamos, que me concede la Universidad Nacional como pintor, pero también está la parte docente, entonces pues también me nombran profesor, o bueno, ahora como el estudiantado le dice a uno profe, ¿cierto? Porque ya no es la palabra completa, sino profe. Entonces yo tengo como esas dos formas de que me nombran. Y pues digamos que yo me siento cómodo en ambas, una porque uno como maestro, bueno, alguien dice por ahí que se es maestro quien tiene discípulos. Y yo a lo largo de mi vida en el mundo del arte he tenido discípulos porque en un momento dado yo tuve mi propia academia de arte y lo he enseñado también, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como maestro y docente o profesor, pues porque a nivel educativo, pues entrego un conocimiento y me he venido también capacitando para poder, desde la pedagogía, para poder transmitir ese conocimiento. Entonces, pues sí, yo recibo con gratitud que me nombren de esa manera, ¿cierto? Es más como la gratitud que yo siento porque lo recibo como con mucho afecto. En el caso, por ejemplo, del Valle del Patía y en el caso particular de la comunidad donde tú eres originaria, que es la vereda del Tuno, pues a mí la comunidad me dice maestro o profe con mucho cariño, y yo lo siento así y también lo recibo de esa misma manera, con mucho cariño. Sí, profe, todo es con mucho cariño. ¿Qué le mueve a innovar o buscar nuevas formas de expresión dentro de nuestro municipio, especialmente dentro de nuestra comunidad? Bueno, yo cuando llego en 1988 al Valle del Patía, pues encuentro una región muy musical, digamos que la expresión preponderante del territorio es la música y la danza también, pues porque en música el bambuco se interpreta para ser bailado. Regularmente el bambuco no se interpreta para ser escuchado, sino para ser bailado. Y pues cuando yo me voy adentrando en el conocimiento de esta expresión musical y dancística, pues me llama la atención el hecho de que en ese momento esa expresión estaba como en riesgo de desaparecer. Y pues ahí generamos esto que ya tú habías anunciado, el proceso de recuperación de tradiciones culturales, que lo venimos haciendo a lo largo de 35 años, ¿cierto? Hoy en día está el semillero, por ejemplo, de violinistas en el Tuno, y está todo el proceso que se ha venido desarrollando en el Valle del Patía, así que es un proceso de muy larga duración. Y pues digamos que en este caso de innovar en buscar nuevas formas de expresión en el territorio tiene que ver con que, por ejemplo, se trabaje mucho en que en el baile y en la música no se quede estancado, sino que sigamos garantizando que esta expresión a lo largo del tiempo y las futuras generaciones lo puedan también recibir, lo puedan potenciar y lo puedan desarrollar, ¿cierto? Yo creo que la innovación estaría en el sentido de no dejar que estas expresiones culturales tradicionales decaigan, sino que por el contrario, las generaciones presentes, las nuevas generaciones, vayan comprendiendo el valor y el significado de estas expresiones culturales, lo asimilen y lo potencien hacia el futuro. Muchas gracias, profe. ¿Cree que el tiempo y el lugar desde donde usted se encuentre influyen en sus obras? Bueno, cuando yo llego al Valle del Patía, pues me voy encontrando con un mundo muy interesante, tanto por su historia, digamos, la llegada de los africanos en condiciones de esclavizados a las haciendas que se van configurando en el Valle del Patía, y eso me abre un mundo histórico que yo no conocía. Luego el mundo de sentido a nivel cultural, con las tradiciones orales, con las leyendas, con los cuentos.
con toda la cosmogonía que hay en esta cultura del territorio del Valle del Patía, evidentemente que me pusieron a pensar en temáticas que anteriormente yo no las estaba desarrollando, ¿cierto? Es decir, yo venía haciendo otro tipo de trabajos. Bueno, pinté muchos bodegones, muchos paisajes, he incursionado también en el retrato, pero en el Valle del Patía me voy encontrando con historias, por ejemplo, como la de los empautados, ¿no? Estos seres que hacen pacto con el diablo y una serie de leyendas como la madre del ganado, por ejemplo, ¿no? Que son parte, digamos, del mundo cultural del territorio. Y eso va haciendo que en la medida en que yo vaya conociendo las comunidades, me vaya adentrando también como en lo que es representativo de cada lugar. Es por eso, Yasuri, que a la vuelta de muchos años, entonces yo voy a pintar una serie de murales en las instituciones educativas, en algunas instituciones educativas en el año sabático que a mí me concedió la universidad entre el 2017 y el 2018, en donde trato de recoger con imágenes lo más representativo de cada lugar, en Galíndez, en Patía, en el Tuno mismo, en el Estrecho, ¿cierto? Y ese es producto de mi relacionamiento con el territorio y con su cultura. Y últimamente, pues como ustedes fueron testigos, en el Tuno pinté un mural para la Universidad del Cauca, en donde pues refleja parte de la historia que constituye al Valle del Patía. Ahí aparece Juan Tumba, que es un personaje muy importante en el siglo XVIII, los macheteros del Patía que participaron en las guerras de independencia y el descarne como una práctica solidaria de esa cultura de la afropatianidad que yo creo que ya me constituye también como persona y como ser humano, ¿cierto? Después de 35 años de contacto con esta cultura, creo que he ido aprendiendo mucho de la manera como son ustedes, de la manera como el territorio lo habitan, de la manera como ven el mundo, como interpretan el mundo, como viven el mundo. Yo creería hoy en día que ya estoy muy impregnado de muchos de los elementos de la cultura de la afropatianidad. Sí, señor profe, eso es verdad. Todos en la comunidad lo queremos en el municipio de Patía como ya parte de nosotros. De los proyectos, profe, que usted ha pertenecido, ¿cuál es el que más le ha llamado la atención y por qué? Bueno, yo creo que indudablemente el de recuperación de tradiciones culturales, ¿cierto? Eso, Yasuri, por el significado, ¿no? Porque logramos impedir que el bambuco como música y como baile desapareciera de la cultura del Valle del Patía. Estaba en riesgo por ahí en 1988 cuando yo llego. Los músicos antiguos habían fallecido, el violín ya estaba a punto de desaparecer en su interpretación. Yo recuerdo que iniciamos el proceso con el maestro Gentil Rodríguez, estaba también Parménides Oliveros y luego pues Lorenzo Solarte que va a aprender el violín inclusive cuando él queda invidente. Se muere el maestro Gentil Rodríguez, se muere Parménides y queda solamente Lorenzo en su momento e iniciamos ese proceso también, por un lado, de recuperación del bambuco con el son del tuno, que es la agrupación musical de tu comunidad, bueno, de nuestra comunidad, ya podría decir, hoy en día, y con ellos iniciamos ese proceso de recuperar esas canciones que han hecho parte de la tradición musical del Valle del Patía y ha sido un proceso muy interesante por todo lo que ha significado, ¿cierto? Eso por un lado. Por el lado, por ejemplo, de la gastronomía, también empezamos a que se volvieran, digamos, a recuperar esas recetas tradicionales como la del guampín, el lambeñañe, una serie de recetas que para esa época también ya no se preparaban, ¿cierto? Y ahí también, pues, digamos, hemos venido incursionando a lo largo del tiempo, así como los rituales fúnebres, en el caso de los alabados y los arrullos de Angelito, que también ya esas prácticas en 1988 muy poco se hacían y pudimos con el grupo de las cantadoras también
recuperar esas tradiciones. Yo creo, Yasuri, por lo que ha significado eso en mi vida y por el tiempo que he estado involucrado en ese proceso, yo creo que es el proyecto más importante. Son 35 años de proceso y eso cuenta mucho en la vida de una persona. Es la mitad de mi vida, ¿no? Y yo creo que ese es el proyecto más significativo. Sí, profe, eso es verdad y créame que la comunidad y el Valle del Patía en general, todo el mundo lo siente así. Profe, hemos visto su recorrido como cultor dentro de las comunidades afrodescendientes del Valle del Patía. Usted desde el otro lado, ¿qué lo llevó a ir a esta parte tan alejada del municipio, profe, a llevar estos proyectos a una comunidad, la verdad, alejada de... Bueno, Yasuri, la historia, digamos, es muy larga y es muy interesante porque pues yo he recorrido como distintos lugares del territorio nacional. Yo había estado 2 años y medio en las selvas del Guaviare. Yo salgo de ese territorio y llego a Cali a trabajar con una entidad que existía en ese momento, que era la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, y ellos tenían un programa, se llamaba así, Programa Nacional de Pensionados, en donde pues ellos también tenían actividades como pintura, danzas, música, manualidades, y yo entro en Cali a esa institución como instructor del taller de pintura. Se hizo en el 87, en el 86, 87, un encuentro nacional en Buga, y ahí llegó la delegación de Popayán, del programa de pensionados de Popayán, que coordinaba la trabajadora social bordeña Alexandra Rodríguez Ibarra. Nosotros nos conocemos allí y ella me propone que venga a Popayán a trabajar en el programa. Y entonces, bueno, yo me vengo de Cali a Popayán como instructor de pintura de los pensionados de aquí en Popayán, y en algún momento dado ella me propone que coordine unos talleres de manualidades en el Bordo. Entonces, yo me voy para el Bordo y al Bordo llegaban, bueno, las mujeres pensionadas de allí, regularmente maestras, pero venían de Patía, maestras también como Ana Amelia Caicedo, Teodolinda Torres, Gerardina Grueso, y ellas regularmente se ponían a cantar, siempre, ellas estaban haciendo y estaban cantando, ¿no? Estaban haciendo los talleres y estaban cantando, y yo empecé a preguntarles por esas canciones y ellas me empezaron a contar y me empezaron a decir que la cultura del Valle del Patía estaba desapareciendo porque la juventud de ese momento ya no le interesaban las tradiciones. Y en un momento dado, eso fue en 1988, yo llego, empiezo a coordinar esos talleres en julio de 1988, y la maestra Teolinda con la maestra Ana Amelia me invitan a Patía Patía, como se le nombra al caserío de Patía, y yo llego un 29 de septiembre a la comunidad del Patía cuando se estaba celebrando la fiesta de San Miguel Arcángel, que es el patrono de esa comunidad. Y entonces yo empiezo a ver todo ese mundo, ¿cierto? Y yo digo, no, aquí lo que hay que desarrollar, más allá de talleres de manualidades, aquí lo que hay que desarrollar un proceso sociocultural. Así es como voy llegando yo allí a Patía. Yo inicialmente llegué a Patía y una vez estando allí, recuerdo que era un entierro, había salido la gente del turno de ese entierro. Y a mí, ahí en la carretera panamericana, al frente de lo que se denomina el punto del Cumis, a mí me presentaron a don Virgilio Llanos. Yo lo conocí a él allí. Me acuerdo que estaba Martín, estaba Arley, estaba Iván, y lo recuerdo porque eran muy altos, ¿cierto? Entonces yo quedaba bajito al lado de esos hombres tan altos, y en un momento alguien me dijo, mire, Adolfo, usted tiene que conocer la comunidad del Tuno porque allá todo el mundo es músico, toda esa gente toca música, ¿cierto? Entonces yo dije, ¿cómo así una comunidad donde todos son músicos? Pues yo tengo que irla a conocer. Y así fue, algún día, una mañana de un sábado, yo llegué allá a la comunidad y pues se hizo
una reunión en la casa del viejo Emiliano, el papá de Virgilio Llanos, que en donde hoy es el taller de los artesanos de Artetuno. Ahí tuvimos la primera reunión y entonces yo les comenté que yo estaba interesado en conocer la música de los patianos y ahí me voy quedando, Yasuri, hasta hoy en día, ¿cierto? Exactamente, Yo profe. creo que ahí me quedaré por el resto de mis días. Nosotros lo recibimos con el mayor de los gustos. Profe, Muchas ¿qué gracias. proyectos adelanta actualmente dentro de la comunidad y dentro del Valle del Patía? Bueno, el último proyecto fue el del mural que ustedes lo pudieron apreciar en todo su desarrollo. Fueron 7 meses de trabajo diario con 2 estudiantes, con Luisa González y Dani Zambrano. También fue el maestro Henry Villada Tamayo, que se desplazó desde el Quindío a acompañarme en ese proceso. Y yo he venido ya, Suri, interesado, pues por todo lo que se ha desarrollado con el son del tuno y ahora con Son Tunito, el semillero de violinistas, ahora con Batuna también, ¿cierto? La nueva agrupación que ha nacido con las mujeres también del tuno, con el grupo Amor y Fe, que hace pues toda la parte de la misa afro, en donde pues ustedes, la juventud, participan también con las danzas. A mí me ha interesado poder desarrollar un proyecto de la construcción de un estudio de grabación. Y bueno, yo antes de que empezara la emergencia sanitaria del COVID-19, había venido hablando con algunas personas. El maestro Néstor Lambuley, que estuvo en días pasados allá una semana trabajando con ustedes, el grupo musical al cual pertenece, que llevan como 40 años investigando, nos regaló un equipo para ese estudio de grabación y pues ahora estoy reactivando también, hablando con amigos y amigas en el extranjero, de tal manera que pues nos puedan ir donando todo lo que se requiere para un estudio de grabación. Eso ha coincidido, por fortuna, con el proceso de capacitación que el SENA está brindando a nivel de la grabación, ¿cierto? Musical. Y eso me tiene a mí muy contento porque seguramente iremos a tener en un futuro muy próximo un estudio de grabación en donde pues los grupos musicales del Valle del Patía puedan ahí grabar su música. En eso estoy, Yasuri, en este momento y ojalá pues se pueda concretar esa iniciativa. En días pasados llevamos los violines que un amigo que vive en los Estados Unidos con sus amistades en el lugar donde él vive, donaron esos violines y pues los pude trasladar hasta el Tuno. Está pendiente la visita de él, es un gran amigo mío, que él es de Sevilla, del Valle del Cauca. Está pendiente la visita de él con su esposa y su familia para que conozcan la comunidad. Y bueno, seguimos apoyando el proceso de la recuperación del violín, que me parece que eso hay que seguirlo fortaleciendo para que tampoco la interpretación del violín desaparezca de la música del bambuco tradicional patiano. En eso ando ahora, Yasuri. Bueno, profe, ¿qué expectativas tiene entonces con nuestra comunidad y con el Valle del Patía en general? Bueno, Yasuri, yo estoy terminando ya mi vida académica, ¿cierto? Ya creo que ese es un ciclo que he cumplido. Yo llevo 18 años como docente de la Universidad del Cauca. Ya soy un hombre de 64 años. De esos 64 años, 35 los he pasado en relación con el territorio del Valle del Patía. Y lo que yo aspiro el próximo año es pensionarme para irme a vivir a la comunidad y al territorio, para dinamizar ese espacio que he construido allí, muy seguramente abriendo el taller de pintura para que los niños y las niñas del territorio pues puedan acercarse a ese mundo de la representación pictórica y poder, bueno, desde ahí pensarnos comunitariamente los proyectos que nos puedan alegrar como comunidad y que puedan contribuir a la paz y al desarrollo de nuestras comunidades. Eso en lo inmediato es como la expectativa que tengo, ya poderme ir a vivir definitivamente allá a la comunidad del Tuno y al Valle del Patía.
Profe, ¿qué piensa usted acerca de nuestro tema de estudio ciudadanía e identidad cultural? Bueno, yo creo que son dos aspectos que se relacionan, ¿no? Y en el caso de los procesos que hemos venido desarrollando en el territorio, justamente han apuntado a eso, ¿no? Al fortalecimiento de las identidades étnicas y del sentido de pertenencia territorial, y eso de alguna manera pues contribuye también a la formación de ciudadanos empoderados de su cultura, de pertenecer al territorio, orgullosos de una etnia, ¿cierto? Orgullosos de ser afrocolombianos y afrocolombianas, orgullosos del fenotipo que la naturaleza ha dado. Y yo creo que las ciudadanías hoy en día tienen que construirse en la comprensión de que somos una sociedad plural y que debemos trabajar por construir una sociedad intercultural en donde el respeto por la diferencia y el reconocimiento de lo que los pueblos étnicamente diferenciados, como los pueblos de la diáspora africana, los pueblos indígenas, los pueblos ron, raizales y también los pueblos campesinos le han aportado a la construcción de esta nación. Nosotros somos ciudadanos de una nación pluriétnica y multicultural y tenemos que construir identidades que sean capaces de respetar esa pluralidad que nos constituye. Sí, profe, miramos que esto se relaciona mucho con el trabajo que usted ha venido adelantando dentro de nuestra comunidad. Tiene mucho que ver. Profe, ¿qué enseñanza nos deja usted desde sus vivencias para que siempre llevemos con nosotros? ¿Me repites, por favor, Yasuri, que empezó a caer un aguacero acá y está? ¿Qué enseñanza nos daría usted de todas sus vivencias para que siempre las llevemos con nosotros? Bueno, yo creo, una es que yo he aprendido mucho de la cultura de la afropatianidad, ¿cierto? Esa es como, digamos, la primera enseñanza que yo dejaría es que uno aprende mucho de una cultura cuando uno abre su mente a la comprensión de esa cultura, ¿cierto? Yo me siento afrocolombiano porque mi papá era un mulato y mi abuelo, el papá de mi papá, era negro, ¿cierto? Bueno, yo digo que él no era negro, él era azul turquí, ¿cierto? Porque era demasiado negro. Digamos que yo traigo esa vena por ahí, ¿cierto? De mi descendencia. Y entonces la primera enseñanza para mí es haber aprendido mucho de esta cultura, haber aprendido a relacionarme en el territorio con una cultura que no conocía, que ahora creo estar conociendo en los aspectos, digamos, fundamentales de esa cultura, y haber sentido cómo el territorio y sus comunidades me acogieron no siendo oriundo de ese territorio, y eso para mí ha sido, digamos, una enseñanza de cómo una cultura puede acoger a alguien que no es del territorio, le puede enseñar todas sus manifestaciones y sus expresiones y lo puede acoger de la manera como me han acogido a mí, ¿cierto? Entonces, pues me queda eso también para enseñarlo, porque eso se los enseño yo a mis estudiantes en la universidad. Por eso viajamos y hemos viajado a lo largo de estos 18 años con tantos grupos a visitarlos allá las comunidades para que ellos aprendan de esa cultura, para que aprendan a respetar la diversidad y la diferencia. Y yo creo que lo que yo he aprendido en el territorio del Valle del Patía se los enseño, mis vivencias y mis experiencias en el territorio, se las comparto a ellos también y los llevo al territorio para que también ellos tengan sus propias vivencias. Sí, maestro. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. Esta entrevista, pues, ha sido muy interesante porque hemos conocido un poco acerca de su trayectoria y trabajo dentro de nuestras comunidades afro del Valle del Patía. Bueno, Yasuri, a ti muchas gracias y a la comunidad del Tuno por todo el amor que me han brindado. Muchas Dale, gracias. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.